Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy es un vídeo un tantito especial. Como es Black Friday, o está siendo, si lo estás viendo pronto es que va a ser Black Friday. Y hemos cogido para el pequeño Chevy, que no lo utilizamos casi apenas, se me ha ocurrido la idea de cogerle una radio, ya que los coches antiguos de antes del 2008 no tenían la típica pantallita que tienen los coches modernos. Pues hemos decidido hacer como el típico vídeo cuando te compras tu primer coche con la L, todo lleno de mierda, con cagadas, que sí, lo hemos tenido así y lo hemos tenido que limpiar porque el pobrecillo está abandonado. Hemos cogido esta radio de Atoto, que parece un poco el nombre un poco raro, la verdad, pero es una radio que dicen que es una de las mejores calidad-precio y hemos pillado esta marca pues para probarla y a ver qué tal está. Dicen que va de puta madre, así que me fío de los comentarios de la gente por Amazon. Y lo bueno es que he hablado con ellos y aparte de Black Friday tenéis un código de descuento que os lo dejo por aquí abajo, es TVegas06, que os hacen un 6% de descuento en cualquiera de sus radios, en cualquiera de sus cámaras traseras, porque también nos han dado una cámara trasera, pero eso quizás lo ponemos en próximos vídeos. Hoy vamos a intentar a ver cómo poner una radio, porque en mi vida he puesto una radio, si te digo la verdad. Así que este vídeo es un poco de texteo para aquella persona que tenga coches así, o el típico que te han dejado tus padres el coche del abuelo de herencia y es tu primer coche. Pues vamos a ver cómo coño instalamos una radio como estas. Así que vamos para dentro del coche y a ver qué tal se da esto. Para ello simplemente nos tenemos que meter en el coche y tener un supervisor. Supervisor. Y se pone en mi abrigo. Es que es increíble. O sea, no me lo creo. ¿Te has metido en mi abrigo? En el mío. O sea, tiene su manta. Dos mantas y se pone en mi abrigo. Y tienes que estar en el abrigo. ¿Tú lo ves normal eso? Pues ya sabéis, si tenéis a alguien que os controle así y que se os pongan al abrigo, mejor. Ya fuera de coñas. Ahora lo único que tendríamos que hacer, como veis en esta parte de aquí, lo bueno que tenemos es que en este coche en específico tenemos doble DIN, se llama esto, doble espacio, vamos a llamarlo así. Esta es una radio de un DIN y lo que vamos a poner es una pantalla de doble DIN. Eso es lo que tenéis que buscar si tenéis espacio o no en vuestros coches. En este caso, como tenemos espacio suficiente, pues tenemos para poner una pantallota guapa. Lo único malo es que tenemos que retirar esto de aquí y es un poco complejo. Digamos que cada coche es un mundo. Hay algo en algunos que simplemente es tirar de esta zona y ya está, y te sale la radio y es simplemente quitar y poner. Pero en este caso tenemos que quitar todo el marco, así que vamos a quitarlo y en cuanto lo tengamos, pues vamos a averiguar cómo hacerlo. Y ahora os enseñamos un poco cómo va la vaina y qué es lo que tiene esto. Por cierto, esto es el modelo que hemos pillado, que yo creo que está bastante fresca. Vamos con el trabajo feo, que es quitar esto. Fácil y sencillo. Necesitamos unos desmontables, que esto en cualquier página os lo dejo en la descripción también. Que por cierto también os dejo toda la tienda para que veáis todos los catálogos que tiene Atoto en su página web, que es en Amazon. O sea, lo pilláis desde Amazon encima con el descuentillo que os he dicho. Luego también nos han mandado que aquí adentro está la cámara de marcha atrás. Esto, si os mola el tema, dejármelo por los comentarios y darle ahí bien de likes al vídeo, y así sé que os mola el tema y pondremos la cámara de marcha atrás, así que cuando demos marcha atrás pues saldrá, pues eso, la imagen del marcha atrás por ahí. Así que si os mola el tema, dale ahí bien de likes. Y también necesitaréis esto de aquí, unas herramientas, el link de Amazon igualmente en la descripción. Esto lo necesitáis de por vida. O sea, esto le he dado caña yo. Mira, así está, ¿sabes? Así está de destrozado, ya te lo digo yo. Esto me ha salvado la vida muchas veces. Y ahora que viene Black Friday, os lo puto recomiendo de verdad, ¿eh? O sea, esto es algo que tenéis que tener en el coche y no ocupa nada, y lo metéis en el maletero y viene de puta madre. Y ya sin enrollarme, vamos a intentar desmontar esto. Y bueno, seguimos con la cosita de poner esto, de la instalación, a ver cómo se hace. Como veis, yo me estoy liando bien la manta a la cabeza porque este coche es complicado para sacar todo esto, pero bueno, he quitado la guantera, hay que quitar un par de cables. Como os digo, cada coche es un mundo. Buscaros el modelo de tu coche en YouTube y seguro que tienes. Si pones radio, Opel Calibra, Chevrolet Nubira, Ferrari 4778, pues tienes la solución a tus problemas. Si es más fácil y simplemente ponerla, pues de puta madre. Pero para nosotros es un poco más complicado, pero bueno, vamos a probar. Es un mundo difícil. Qué cómoda es la vida, ¿eh? Tú trabajas. Tú. Tanto mirar. Difícil.
Después de retorcerme con un caracol, pues ya en principio esto hay que quitarlo. Ahí está. Con lo que hemos liado. Oh, aquí hay otro conectado. El relojito. ¡Fuerita, papá! Se acabó. Vale, pues esto se queda un rato por aquí. Pues esto sí que sí es como lo tendríamos todos. Esto es, digamos, las dos bases. Si tienes una, aquí tienes un problema, solo puedes poner una radio de un DIN, puedes poner en plan Fast and Furious, de estas que salen así. Pero como nosotros tenemos dos, pues vamos a retirar la cajonera que está aquí abajo. Vale, esto estirando nada más, hacemos así. Y ya ha salido toda la radio con su vaina. Esto es lo que vamos a retirar, que esta es la cajoncilla, que esto no lo queremos. Y esto es lo que tenemos que tener ojo y cuidado. Vamos a desmontar, a abrir la nueva radio y a ver qué es lo que necesitamos. Esta es la radio de la antena, que es lo único que sé. Y esto no tengo ni puta idea. O sea que vamos a ver. Hay algo que nos guíe y que podamos poner esto, por ejemplo, en nuestra nueva radio. Este pitorrillo no sé ni para qué vale. ¡Ni idea! Como os digo, es la primera vez que monto una radio, así que no lo tengáis en cuenta. Soy igual de noob que vosotros. Vamos a ver. Por lo que veo, viene con bastantes adaptadores. Se llaman adaptador ISO. Imagino que esto es lo que tendremos que quitar de ahí y conectarlo esto a la nueva radio. Y la nueva radio es esta cosita que veis por aquí. Vamos a sacarla a ver qué tal. Uy, qué chiquitita. Es chiquitita. Uy, es súper portátil. Es súper chiqui. Esto imagino que irá conectado aquí, que es donde parece que engancha. Y no sé. Luego esto imagino que será para la cámara trasera. Esto para la antena. Este cable de aquí. Ah, un USB directamente. Qué guapo. Vale, pues tiene cositas. Así que nada, vamos a comprobar a ver cuál es el cable que necesitamos de estos para ponerlo aquí atrás y damos el contacto al coche y probamos, así tal cual, aunque esté todo descojonado. Hay un montón de conexiones y como veis este cacharrito de aquí, esto de aquí, no sé muy bien para qué será el dicho wifi, por decirlo así, pero vamos a conectarlo y ya que viene pegado, pues lo vamos a pegar a una parte de la que no estorbe. Así que lo meteré lo más arriba posible, que en principio os imagino que será para el GPS o algo así. Así que cuanto más arriba y más en el exterior esté, pues siempre mejor. Así que vamos a conectarla y a pegarla en un sitio que estemos bien. Bueno, pues lo dicho, vamos a desconectar esto que veis aquí, que es más raro. Esto es la antena de la radio. Esto lo vamos a conectar a justo donde pone aquí radio AM, ¿no? FM antena. FM ant, pues lo pondremos aquí, que es la antena del FM, de la radio. Y ahora averiguaremos el cable que vamos a necesitar para poner este y este cable. Vale, pues ya tenemos todo quitado. Estos son los cables que había de la radio. Tampoco tiene mucho más. Imagino que esto va aquí, porque esto es lo que... Tenemos dos conectores. El A, que pone ISO conector A, y el B. No sabemos cuál de los dos. Así que vamos a hacer así. Ahí está, lo conectamos. Este no sé muy bien a dónde tiene que ir y no sé muy bien para lo que es tampoco. Vamos a conectar la radio. Ahí está. Vamos a probar. Encendemos. Por lo menos arranca. Ahí aparece a toto. Por lo menos arranca. No arranca despacio, así que está bien. Aquí tenemos cositas. Coño, se oye ya por los altavoces. Aquí tenemos el CarPlay. Todo eso, el tema de la radio, como no hemos puesto nada, pero incluso se lo podríamos conectar fácilmente. Ahí está. Ahora lo meto bien. Oye, pues está muy bien. Se oye bien además y todo. ¿Qué cosas tendrá? Imagino que tendremos que conectar el... Ah, que hay más cosas. Joder, hay un montón de historias aquí. Tendremos que conectar un móvil para poner cosas. Vamos a ponerlo en español, ahí está. Da igual, o sea, lo tenemos, así que vamos a instalarla. Vamos a probar también el USB, este que viene por aquí. Vamos a conectar el móvil y vamos a probar el tema del Android. A ver cómo funciona. Vale, y después ya de aceptar todas las cositas, pues ya tendremos las típicas aplicaciones de toda la vida. Que si el Google Maps, que si el Spotify, que si el Waze. Pues ahí lo tenemos. Con musiquita ya, conectada al Android, así que perfecto.
Y ya pues imagino que podríamos poner nuestro mapita. Ya tendríamos GPS en un coche pues que no tenía GPS en su momento. Así que de puta madre. Ahora ya solo nos queda instalarlo bien, instalar toda la vaina y tenemos radio nueva para casa. Ahora ya habiendo visto un poco todo lo que hay, lo que vamos a hacer es, hemos pasado por ejemplo el USB, pasarlo por aquí abajo sin que se vea, lo hemos dejado por aquí, también lo que hemos hecho, la antena que hemos dicho, la hemos colocado ahí, por ejemplo. Ahora vamos a pasar también el micrófono, que como veis estoy montando esta parte para meter el micrófono por aquí y conectarlo a donde pone mic, que es en el micrófono. Y luego todo el tema del cableado de la cámara trasera, que lo vamos a dejar para otro vídeo, pero lo voy a dejar ya preinstalado, más o menos por aquí guardado, para que el próximo día me sea más fácil y no tenga que volver a desmontar todo esto. Que vamos a colocar todos los cablecitos antes de ponerla y let's go. Vale, pues ya hemos averiguado la duda que teníamos antes de lo del ISO conector A o B, que vienen como los pines invertidos. Dependiendo de cada modelo de coche, según lo que pone aquí, que al final hemos leído como son normales, mayormente dicen que es el A, pero hay algunos coches que puede ser el B. ¿Cómo puedes averiguarlo? Simplemente, si al quitar el contacto la radio no se apaga, significa que no está la electricidad en buen estado y necesitas poner el cable B. Y si por ejemplo pones la hora y no te la guarda tampoco, o alguna configuración se te desconfigura, eso es que también necesitas el cable B. Así que hemos probado, hemos puesto la hora, hemos cerrado el coche, hemos apagado el coche, hemos hecho todas las pruebas posibles para que a la hora de montar la radio ya no tengamos que volver a desmontar nada más, porque si no nos pegamos un puto tiro. Así que ahora sí que sí, vamos a montar ya toda la radio. Hemos tardado un buen rato al final, como veis, no sé si se va a apreciar del todo. Ahí hay unos pequeños huecos, porque parece ser pues que viene con unas molduritas de, digamos, universales, y al final pues hay un poquito de huecos. Se nos ha hecho hasta de noche, quitando paneles y dejando todo Gucci. Pero lo bueno es eso, que mirar, se conecta tanto a iPhone, que yo tengo el iPhone aquí, como también al Android. Lo único que el Android este es un poquito antiguo y no se conecta, digamos, vía sin cable. Pero como veis, perfectamente con el iPhone. Además, es mucho más bonito en iPhone todo esto que en Android, la verdad. Pero bueno, está bastante guapo en el cacharrito. Y lo bueno es eso, que puedes ponerlo y va bastante fluido. Va bastante guay, la verdad. O sea, yo pensaba que iba a ser un poquito más lentorrio, pero yo que sé, cualquier cosita, ¿sabes? Va bastante de puta madre. Vas a parar. Mira, ahí tarda un poquito. Ese es el delay que... Pero vamos, que eso suelen tener siempre por el tema de... Seguramente que si lo ponga por cable no habría delay. Te pone todo, ha dado un cambio que te cagas, lo que es el coche, porque de antes a ahora, o sea, antes una radio guarrosa y ahora por lo menos, tío, si ya tenemos GPS para llegar a los sitios, ya tenemos musiquita desde el móvil, ya podemos cargar el móvil que tiene USBs por aquí. Tiene USB también por aquí abajo, o sea, tiene bastantes sitios con los que conectarse. También tiene una tarjeta SD, pues si le quieres meter música por ahí, o incluso el USB, te puedes meter un USB ahí guapardo y poner música, y también te lo detecta porque tiene bastantes cositas, la verdad. Mola, mira, tenéis la micro SD, Apple CarPlay, Android CarPlay, para la cámara, que ya lo haremos, el USB como os comento. Y luego temas de ecualizador, teléfono, bla bla bla. No sé, teléfono, a ver. Si la lío. Ahí salen contactos, salen los favoritos, tacatá, tiquití. Está guapo, tío, y va bien. Y para llamar por teléfono, no sé. Me está gustando la pantallita, Está gustando bastante, no sé si estáis viendo porque se ha hecho muy de noche. Pero la verdad que se ve Gucci. Se ve Gucci y funciona Gucci, así que vamos a poner alguna de felicidad. ¡Vamos! ¡Cómo lo peta, papu! Muy guapo, tío, muy guapo, como os digo. Me está mereciendo mucho la pena. Vamos a testearlo un poquito más y ya cerramos por aquí el vídeo. Llevamos ya un rato pues probando el cochecito y de repente me he encontrado con que tenemos Mirror Link. Esto significa que tenemos lo mismo que hay en el iPhone, lo podemos poner aquí. Y esto significa que si yo cojo
algo así. Tenemos YouTube en la pantallita del coche. Qué guapo. O incluso alguna peli si te aburres, en plan, coño, con el coche parado o lo que sea. Ahora que estoy esperando, pues mira, te ves algún video en vez de en el móvil, pues te lo ves en la pantalla. ¡Papardo, papu! La verdad que esta vaina no me la esperaba y me ha gustado. La verdad que me ha gustado. Hay unas cosas que sí me están dando un poquito de cosilla, que no lo entiendo bien. El tema de sintonizar, ¿vale? Yo sintonizo, por ejemplo, quiero guardar esta 87, hostia, Ucrania ahí, volando, ¿eh? Yo cojo, desconecto el coche, ¡a Toto! Te la meto por el... Me vuelvo a venir a la radio y como veis, ya no está guardada. No entiendo el por qué. No entiendo por qué pasa eso. Es el único fallo que le he visto a la radio, la verdad. El resto está bastante guapardo. Cállate. El resto, pues ya os digo, bastante chulo. Imagino que se podrá actualizar alguna cosa de estas. Entonces voy a comprobar actualizaciones y a ver si las actualizaciones pues van un poquito mejor y dejan un poco, pues eso, las cosas que necesito finas, pues que las dejen bien. No sé, está guay, no está mal. Esto me ha gustado, la verdad. Así que puedo decir con toda sinceridad, pues que la radio no está nada mal, la verdad, va bastante finolis. Pero quizás hay otras de menor precio que también valgan la pena. Así que yo os dejo estas por aquí abajo. Si os gustan, hay muchos modelos, pues la pilláis y ya está, hay un descuentillo ahí y seguramente venga Black Friday. Me voy ya porque esta hasta ni me aguanta, o sea, está ahí ya... Es que... Nada, es que pasa de mi culo. Así que nada, como pasa de mi culo y pasáis vosotros, no paséis de mí. Dejad un buen like, a ver si os ha gustado y seguimos con la continuación de ponerle la cámara trasera, que yo creo que va a estar guay. Lo he dejado ahí medio semi instalado, o sea que ya llevo ahí medio un proceso y veremos a ver qué tal se nos da y a ver cómo se configura y toda la vaina esa, y os explico pues qué he hecho, si he actualizado algo, y si tenéis idea de estas cosas, de por qué pueden pasar estos pequeños fallos, pues me lo comentáis en los comentarios, porque como os he dicho, es la primera vez que cambio una radio y no tengo ni idea. A lo mejor la he liado y he hecho algo mal y no lo sé. Así que nada, os lo agradezco y nos vemos pues en el siguiente vídeo. Y espero que en este Black Friday pues no os volváis muy locos, la verdad. O sí, yo qué sé, lo que os salga del toto. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.